Nunca olvidaré dónde yo me encontraba cuando sucedieron los ataques en las Torres Gemelas, cuando éstas pues colapsaron, cuando los aviones se estrellaron contra ellas. Fue una mañana, yo estaba en la secundaria, estaba en tercer año, en la secundaria de Plainfield, donde yo asistía. Esa mañana estaba en mi clase de ROTC. ROTC era una clase donde nos enseñaban sobre las ciencias militares, nos enseñaban sobre la historia de la aviación, cosas un poco de historia sobre el ejército aquí en Estados Unidos, y me gustaba muchísimo. Entonces recuerdo que el sargento eh, nos dijo que paráramos un momentito para que pudiéramos ver la pantalla de lo que estaba sucediendo. Y en ese momento recuerdo claramente que yo dije en mi interior, pasaron estos pensamientos por mi mente. Esta es una razón más para yo entrar al ejército. De alguna manera me sentí molesto por dentro, sentí que tenía que hacerse justicia, y yo decía, ellos tienen que pagar por lo que han hecho. Y pues la idea de entrar al ejército se quedó conmigo. Luego, un año más tarde, me gradué de la secundaria. Todo este tiempo yo estaba lejos de Dios, no iba a la misa, no leía la palabra de Dios, estaba completamente alejado de Dios, tenía un vacío muy interior dentro de mi corazón. Y recuerdo que a pesar de esto sentía que estaba llamado a hacer algo glorioso, a conquistar. Solamente tenía 19 años, pero no estaba seguro qué era. Entonces recuerdo que con mi amigo Carlos Escalante, que fue el que me introdujo a Jesús, mi mejor amigo de aquel entonces, que fue el primer muchacho que conocí recién llegado de El Salvador a los 15 años, con mi amigo Carlos, que vivíamos en la misma cuadra, pasábamos mucho tiempo juntos y teníamos una amistad muy bonita. Entonces los dos dijimos, ¿sabes qué? ¿Por qué no nos vamos para el ejército? Vámonos para la marina. Y pues los dos no nos queríamos separar. Entonces fuimos a tomar los exámenes, pero había un problema. El problema era de que los dos, yo no tenía una residencia, solamente tenía un permiso de trabajo temporario. Entonces los oficiales, yo me quería ir, y los oficiales me dijeron de que no podía porque no tenía residencia. Entonces recuerdo que hablé con mi mamá y le dije que yo me quería ir para la marina. Y entonces fue a ver a una abogada y esta me dijo de que no se podía hacer nada. Entonces ya se imaginan ustedes, hermanos, cómo yo me sentí, cómo yo quedé. Recuerdo un muchacho de 19 años que no tenía dirección, que sentía que pues su vida, que tenía que hacer algo con mi vida, ¿no? Y la mejor opción era pues ingresar al ejército. Yo decía, ahí me van a enseñar algo, me van a dar dirección. Pues no funcionó. Entonces recuerdo que me quedé en la casa 6 meses sin poder hacer nada. Me preguntaba, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer de mi vida? En ese tiempo no lo entendía, pero estaba pasando un momento así como de depresión, porque pues no sabía qué iba a hacer de mi vida ahora, ¿no? Entonces, mi amigo Carlos me dice, oye, ¿por qué no vamos a un retiro de jóvenes? Vamos, esos retiros son buenos, vas a conocer de Dios. Y yo pues así vacilando un poco le dije, estaba muy mal, o sea, no tenía dirección. Yo dije, pues voy a ver qué pasa, voy a tratar, voy a ir a este retiro.
Llegamos allá, hermanos, y recuerdo que llegamos al centro carismático del Bronx, aquí en Nueva York. Y desde que llegué el día viernes, yo sabía de que algo especial había en ese lugar. Recuerdo de que habían jóvenes casi de mi edad predicando a un Jesús de una manera que yo nunca había escuchado antes. Un Jesús tan real, tan vivo, tan que nos ama. Este fin de semana, pues, tuve un encuentro con el amor de Jesús por primera vez. Ahí empezó a cambiar mi vida. Tanto así que cuando regresé de ese retiro, hermanos, yo lo que quería hacer era pregonar, hablar del amor de Cristo. Vine a mi familia, me empecé por ahí, luego con mis amigos. Algunos me decían que estaba loco, que no me hacían caso, no me ponían atención. Pero tenía este deseo de hablar del amor de Dios a los demás, de que Él te puede cambiar tu vida, de que Él es vivo, está real y te ama. Pasé de un concepto del amor de Dios abstracto a algo más concreto. Bueno, entonces, después de eso empezamos un grupo de jóvenes y yo estaba metido con todo en esto. Y pasó como un año y medio más o menos, un año más o menos, cuando empiezo a sentir de que Jesús me está invitando a dar un paso más. Me está invitando a dar un paso más. Quiero leer lo que Jesús nos dice en este evangelio del día de hoy. Quiero leer esta línea donde Jesús dice: yo les he dado la gloria que tú me diste. Voy a meditar todo lo que estoy compartiendo basado en estas líneas que Jesús dice en este evangelio. Bueno, entonces, hermanos, estoy metido en la iglesia y todo, estoy involucrado, estoy evangelizando. Cuando siento una voz en mi interior que me dice que tengo que dar un paso más, que entrar al seminario, sinceramente, hermanos, no quería. Tenía muchas dudas. Me preguntaba por qué, si yo no me he criado en una familia normal. Mi historial no me ayuda tampoco, en todos los sentidos, académicamente hablando. Me crié en una familia disfuncional. Entonces yo sentía que no, que era algo imposible. Sin embargo, sentía que Él me decía que lo siguiera más de cerca. Bueno, entonces, hermanos, tomé la decisión de llenar las solicitudes para entrar al seminario menor. Estando allá me encontré con tantas dificultades que a las 2 semanas yo me quería salir. Pero había algo en mi interior que me empujaba, era la gracia de Dios, obviamente, que me decía que tenía que hacer su voluntad. Las líneas del Evangelio que leí hace poco, donde Jesús dice, lo voy a leer de nuevo, dice: yo les he dado la gloria que tú me diste. ¿Qué significa esto, hermanos? La gloria de Jesús. Una de esas maneras que Jesús le dio gloria al Padre fue haciendo la voluntad del Padre durante toda su vida. Especialmente cuando estaba en el huerto de Getsemaní, antes de sufrir su pasión, que dice el Evangelio de San Lucas que sudó sangre del estrés, de la ansiedad que tenía, del dolor interior que estaba sintiendo, porque sabía lo tanto que iba a sufrir durante su pasión. Y ahí Jesús le dice al Padre: que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Quítame esta copa de sufrimiento, pero que no se haga mi voluntad,
sino la tuya. Así es que Jesús manifestó la gloria del Padre a través del sufrimiento, a través de abrazar la cruz, a través de mostrar no un poder como lo muestra el mundo, a través de conquistar, de dominar, de manipular a los demás. No, hermanos, fue de una manera opuesta, abrazando la cruz, morir como un criminal, olvidado, marginado. Así es que Jesús le da la gloria al Padre. Entonces les compartía, pues entré al seminario y ahí empezó un proceso de purificación. Fue muy difícil, pero Dios siempre estuvo conmigo. Pero el Señor eventualmente fue cambiando una cognición en mi cabeza, en mi mente, de que yo creía de que las cosas tenían que ser gloriosas, que teníamos que hacer las cosas como se hacen en el mundo, hermanos. Y Dios me va mostrando de que no es así. Me va mostrando de que le damos la gloria a Dios cuando hacemos su voluntad. Y no es fácil, porque eso implica morir a uno mismo, implica negarse a uno mismo. Muchas veces quiere decir no a los propios planes de uno. Pero estamos seguros de una cosa, hermanos, que cuando le decimos que sí a Dios, al plan de Él, a su voluntad, Él siempre está con nosotros, nunca nos abandona y vamos a ser felices. Cuando le decimos que no a su voluntad, eso lo que va a traer es miseria para mi propia vida y para los demás que están a mi alrededor. Hacer la voluntad del Padre, así es que le damos la gloria a Él como lo hizo Jesús, hermanos. Miren, yo les digo sinceramente, si yo no hubiera sentido, si yo no hubiera discernido que era el Padre que me estaba invitando a esta vida que tengo ahora, a este ministerio que Él me ha regalado, lo he repetido, lo he dicho varias veces, ni de loco me hubiera metido a esto. No lo hubiera hecho. Lo hice porque sé que fue Él el que se fijó en mí. ¿Por qué? No lo sé. Es un misterio. No lo entiendo. A lo mejor creo que lo voy a entender en la próxima vida, pero ahora no, hermanos. Pero de una cosa sí estoy seguro, que cuando hacemos su voluntad, Él nos promete su fidelidad. Por eso, hermanos, estamos llamados a hacer la voluntad de Dios en nuestro estado de vida, soltero, casado, laico, sacerdote, obispo, cualquiera que sea el llamado, hermanos, estamos llamados a seguirlo a Él. Va a ser difícil muchas veces. A veces vamos a querer retroceder, echar para atrás, pero no se puede, hermanos. Tenemos que seguir para adelante día tras día, confiando en Él, en su providencia, que Él nos va a ir moldeando, Él nos va a ir enseñando, Él va a ir cambiando nuestra manera de pensar, que a veces las ideas están equivocadas, hermanos, pero Él nos va purificando, Él nos va enseñando. Como yo les decía, cuando estaba más joven, tenía este concepto de la vida militar, como de conquistar, de luchar contra los enemigos. El Señor ha ido cambiando eso, hermanos, poco a poco. El Señor me ha ido mostrando que la manera de hacer las cosas no es como yo creía. La manera de hacer las cosas es a través de abrazar el plan de Dios, que muchas veces no lo entendemos, pero que solamente Él en su infinita sabiduría sabe cómo llevar las cosas. Que el Señor nos dé la gracia, hermanos, que el Señor te dé la gracia para que tú también puedas hacer la voluntad del Padre.